Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. Hoy día vamos a leer el capítulo 10 del libro de los Salmos. Estamos en nuestra saga de lectura del libro de Salmos, que tiene 150 salmos, capítulos, canciones, oraciones, poemas, adoraciones, en su mayoría hechas por el rey David. Hemos leído la historia del rey David, tremenda historia la de él, para impresionante y para difícil, terriblemente difícil. Y en el transcurso de su vida, él siendo, como detalla su historia, siendo músico y muy adepto al arte, él escribió poemas, escribió canciones, escribió oraciones y alabanzas y las registró. Y el libro de Salmos es un compendio de muchas de sus canciones, oraciones, alabanzas, poesías y otros. ¿Okay? Entonces, hoy día nos toca el capítulo 10. Un capítulo para los salmos medio largo, ¿no? Pero es mediano. Los capítulos anteriores que leímos eran titulados como Salmo Mesiánico. Y nos costó un poquito entender el aspecto mesiánico de estos dos salmos, el 8 y el 9. Sí. Hasta que consultamos, pensamos, investigamos y entendimos por qué es mesiánico, referido a las profecías del retorno del Mesías, la segunda venida. Tenemos al Mesías Jesús, venido en su época de nacimiento, crecimiento, predicación, expiación, milagros y muerte, crucifixión y resurrección. Esa es la historia del Mesías. Y luego él se va diciendo, volveré por segunda vez. Y entonces se cumplirán todas estas profecías del fin de los tiempos. Esa es la venida del Mesías, la segunda venida. Y cuando habla de salmo mesiánico, puede hablar de cualquiera de estas dos épocas. La historia registrada en el Nuevo Testamento de su vida mortal y las profecías de su segunda venida. Ambos son mesiánicos, referidas al Mesías. Muy bien, entonces vamos a leer el capítulo 10 ahora. Este no dice que es un salmo mesiánico, pero hace un pequeño resumen de lo que vamos a hablar. Dice que David habla de varios hechos de los inicuos. Dios no está en los pensamientos de ellos, pero Jehová es rey eternamente y para siempre. Él juzgará al huérfano y al oprimido, referidos a etiquetas como a los que sufren, ¿no es cierto? Pero no dice mesiánico. Tampoco hay referencias de instrumentos o canciones, como en capítulos anteriores, al músico principal, al instrumento tal, Salmo de David, acá al músico principal con otro instrumento, Salmo de David, y así sucesivamente. Cantó Jehová acerca de la palabra, etc. Eran canciones, pero este capítulo 10 no dice canción. Tal vez era solo un poema, o una porción de su diario, o sus pensamientos privados. Dice así, David: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en tiempos de tribulación? No hemos sentido eso con frecuencia o cada vez que estamos sufriendo por más de un periodo corto. ¿Dónde estás, Jehová? ¿Por qué te escondes justamente cuanto más sufro? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Sean atrapados en los artífices que han ideado. Es un pedido, por favor, que caigan en su propia trampa, ¿no es cierto? Porque el malo se jacta del deseo de su alma, se vanagloria, se enorgullece, y bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Esto parece una descripción casi de nuestra élite política, tanto en este país como ese país, como creo que casi todos los países. El malo se jacta de su deseo de maldad, o del deseo de su alma, y bendice al codicioso. Sabes que entre ellos se juntan. Soy malo, estoy haciendo cosas malas, o quiero hacer cosas malas, y pongo a mi lado a aquellos que están dispuestos a hacer las mismas cosas malas que yo, y nos repartimos el botín, o las ventajas de nuestra maldad, ¿no es cierto? Y despreciamos a Jehová, despreciamos la moral, despreciamos lo correcto, lo ético, lo legal, y hacemos lo que nos da la gana, porque al final somos los que gobernamos, somos la burocracia, somos los que escribimos las leyes y lo hacemos todo a nuestro favor, eliminamos a quien se nos enfrenta o nos amenaza, en fin.
bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No está Dios en ninguno de sus pensamientos. Interesante esto. Quiero la línea amarilla. Ahí está. No está Dios en ninguno de sus pensamientos, porque toda su atención está en el cómo saco ventaja de esto, cómo hago más maldad. Usualmente el que hace maldad no está cantándose a su propia cabeza qué malo soy, usualmente, sino está justificando, no, que necesito por esto, o cualquier otro lo haría, mejor lo hago yo, nadie me está mirando y cosas así. Versículo 5. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. No está preocupado por el potencial castigo. A todos tus adversarios desprecia. No, a todos sus adversarios desprecia. Si él es el malo, ¿quiénes son los adversarios? Los buenos. ¿No es cierto? Entonces desprecia a los buenos. Dice en su corazón, no seré sacudido jamás, ni nunca me alcanzará la adversidad. Me aseguré de por vida. Si no habré escuchado esa frase antes. Llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay maldad e iniquidad. Debajo de su lengua, interesante. Hay maldad e iniquidad. Se sienta, versículo 8, se sienta al acecho en las aldeas. En los escondrijos mata al inocente. Sus ojos acechan al desvalido. Cuando tomas estos versos literalmente por las palabras que dice, medio que pinta una escena exagerada o no relacionable, no me siento relacionado o identificado con esto. Pero cuando lo pinto a la luz de las circunstancias, se me ocurre lo político ahorita, pero estoy yo ahorita en una época en la que el turmoil, ¿cómo se dice? El alboroto, caos político, social, ideológico es tremendo. La gente no sabe a qué idea afiliarse, y como no han aprendido por las últimas generaciones, no han aprendido a pensar por sí mismos, a establecer su propio pensamiento crítico en base a análisis, prueba y error, un poco más de profundidad de investigación de lo que me ponen en la cara, las noticias, el internet, los teléfonos, todo lo que me pone en la cara y me lo creo, no me he acostumbrado a pensar críticamente, pensamiento crítico. Justamente el título de nuestro canal. Pensamiento crítico requiere una posición como fuera de ti mismo y puedas tú observarte a ti recibiendo la influencia o experiencia o evento que estás recibiendo. En vez de estar solamente metido en tus ojos y viviendo la experiencia, la adrenalina, el miedo, la excitación, la emoción negativa o positiva, va a nublarme la objetividad, va a nublarme la posibilidad de tomar decisiones acertadas. Pero si salgo de allí y me veo a mí en ese caos o en esa situación, cualquiera que ella sea, voy a poder pensar un poquito más objetivamente que emocionalmente. Si estoy adentro metido en la tormenta, pienso emocionalmente porque me sacuden los vientos y los truenos y las olas y toda esta tormenta. Pero si salgo de ahí mentalmente y observo, voy a ver potencialmente que estoy cometiendo errores. Voy a ver que no estoy pensando con claridad. Voy a ver que hay una decisión más acertada, que hay en una visión macro del asunto, no solamente la tormenta. En una visión macro hay decisiones más sabias. Incluso puedo, haciendo este ejercicio de pensamiento crítico, puedo buscar a Dios. Y estando fuera emocionalmente del asunto, aunque estoy metido físicamente y temporalmente en la tormenta, pero emocionalmente me saco de ahí, busco a Dios. Y en la calma de mi paz emocional, puedo conectarme. Si tengo una relación con Dios, puedo escuchar su voz, puedo saber lo que debo hacer por inspiración y entonces volver a meterme
a la tormenta vivencial y tomar decisiones acertadas. Y los que me rodean, que están en medio de la tormenta conmigo, van a pensar: ¿de dónde sacas estas ideas? Incluso van a estar en contra de las ideas. Y después que el efecto de mis decisiones sigue su curso, van a el resto a darse cuenta: lo que hiciste fue inspirado, fue muy sabio, o lo que hiciste fue estúpido. El tiempo lo dirá. Y qué importante es tener una fuente absoluta, una fuente que no cambia. Hay un dicho que dice: uno se hace una tormenta en un vaso de agua. Claro, porque mirar una tormenta desde fuera siempre se ve menos grave. Mi vecino tiene problemas económicos, que lo solucione, que vaya a buscar trabajo. Mi amigo, amistad, pariente tiene problemas de salud, tiene problemas de no sé, algún problema. Y siempre somos los mejores consejeros, los que damos los mejores consejos, ¿no es cierto? Porque no estamos metidos en esa tormenta. Hasta que me toca la tormenta a mí. Y yo soy el peor para seguir mis propios consejos, porque me revuelco emocionalmente y no tengo la capacidad no he practicado la capacidad de salir de mí, observarme a mí y ver la inclinación de las decisiones que estoy a punto de tomar o estoy tomando. ¿Es acertado o no? ¿Es inspirado o no? ¿En qué estado emocional busco a Dios? Allí en medio de la tormenta me parezco a los apóstoles que estaban en el barco, los apóstoles de Jesús, en el barco del mar de Galilea, me parece, con Jesús durmiendo en el barco, y viene la tormenta y todos se agarran y temen porque los vientos están muy fuertes, las olas muy grandazas, se está metiendo el agua, y empiezan a temer por su vida, temer terriblemente por su vida, y ven a Jesús dormido y lo despiertan casi con un reproche: Señor, Señor, despierta, ¿no ves que nos hundimos? ¿Y Jesús qué hace? ¿Qué debieron hacer los apóstoles para tener paz? Si hubieran sabido lo que luego supieron, o lo que se suponía que sabían, que están ahí con Jesús el Cristo, el Salvador, el Creador, el Dios del cielo y del universo, ¿crees que unos vientos y unas aguas y una tormenta, por más que sea del tamaño de montañas, van a destruir a su Creador? ¿Crees? Y aunque quieran hacerlo, ¿crees que Él lo permitiría? Aunque se hundan en el fondo del mar, ¿crees que habría algún problema para Él? Estamos con Él. ¿Crees realmente que algo va a pasar? Alguien con una fe completa, en ese momento, en ese barco, en esa tormenta, con Jesús dormido, con una fe completa, podría haber estado sentado, bien agarrado para no caerse, y riéndose y riéndose y riéndose de todo este caos terrible y pánico que puede estar ocurriendo, y el resto le diría: ¿por qué te ríes? Porque nunca he estado en una situación de muerte con la garantía de que no me va a pasar nada, porque está el Creador aquí conmigo, estoy con Él, está conmigo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Como esa actitud hubiera infundido sobre los demás apóstoles un poco de darse cuenta: tiene razón, ¿no? ¿Por qué estamos temiendo? Vamos a dormir igual que Jesús. Y la tormenta no era diferente. El caos y la situación es la misma, pero mi posición es muy diferente según cómo pueda yo pensar objetivamente. Y me fui por las ramas, supongo, ¿no es cierto? Estamos en el versículo 8. Hay una historia que me parece que ya he contado antes, pero causó tal impacto en mi alma, tal impacto, que nunca dejo de recordarla. Estoy dudoso de compartirla. La comparto. Una vez tuve un sueño, ¿ok? Todo esto que voy a contar fue un sueño. Yo iba, por alguna razón, estaba dentro de un pasillo, un pasadizo sumamente largo, larguísimo, y que en un extremo del final del pasillo
había una puerta donde accedía a las escaleras. Escaleras para abajo, escaleras para arriba. Y en el otro extremo del pasillo accedía a otro conjunto de escaleras. Y por alguna razón estaba sumamente apurado. Muy apurado. Y yo estaba con mi esposa. Y yo la llevaba de la mano y corríamos por el pasillo. Y yo estaba a cargo de ese escape, recorrido. No sé si estábamos huyendo de algo, pero estábamos muy apurados. Mientras corría por el pasillo, yo sabía exactamente en mi cabeza, exactamente el orden de escaleras que tenía que subir y bajar para salir de allí. El propósito era salir de allí. Entonces iba corriendo y mi conocimiento, yo sabía que tenía que bajar 2 pisos, por decir algo, no me acuerdo ahorita las fórmulas, pero tenía que bajar 2 pisos y luego ir al otro extremo y subir 1 piso. Entonces salíamos. Yo lo sabía, estaba corriendo y lo tenía clarísimo. Y cuando llegamos al final del pasillo, entramos al ambiente de las escaleras, cruzamos la puerta, y fue como cruzar un velo, completamente un velo anestésico, un velo de pérdida de memoria total. Y entro a las escaleras y ¿cuál era la receta? ¿Qué era lo que debía hacer? ¿Eran 2 para abajo? ¿O eran 2 para arriba? ¿O era 1 para arriba? Tal vez 3 para arriba. ¿Cómo era? No me acuerdo. Y era apurado, todo bajo presión. Y mi esposo me miraba como diciendo, ¿para dónde vamos? Y yo dije, pues, 1 para arriba. Y subimos 1 y volvimos a entrar al pasillo para recorrerlo hasta el otro extremo. Y cuando entramos, subimos 1 para arriba. La receta eran 2 para abajo y 1 para arriba, ¿no es cierto? Entonces, subimos 1 para arriba, equivocadamente, entro al pasillo de vuelta y empiezo a correr. Y en el pasillo vuelve mi memoria del pasillo anterior. Y me acordé que era 2 para abajo, pero había subido 1 para arriba. Chispas, ahora tengo que compensar. Necesito ir 3 para abajo en la otra y luego 1 para arriba. Sé que puede no tener sentido lo que digo, ¿ya? No, solamente 1 para abajo y ya estabas compensado. Ok, digamos que ya, 1 para abajo. Entonces estoy corriendo al otro extremo, solo 1 para abajo, 1 para abajo, 1 para abajo, 1 para abajo. Corriendo, llegamos al otro extremo, entramos al sector de las escaleras y ¡fuf! La mente se borró. ¿Y dónde era? ¿Para dónde era? ¿Y cuál era? No, era 2 para abajo, era 1 para arriba, no. 2 para abajo. Y 2 para abajo. Y entramos al pasillo y recordé otra vez, era 1 para arriba. Ahora, ¿cómo compenso? Tengo que hacer 2 para abajo, eran 2 para abajo, 2 para arriba. Tengo que hacer 1 para arriba, 2 para arriba y 1 para abajo. Y tenía la receta clarísima otra vez en el pasillo. Y corría. Y llegaba al área de las escaleras y volví a olvidarlo todo. Y empecé a notar el patrón. Empecé a darme cuenta del patrón. Cada vez que entre en las escaleras voy a olvidarlo. Así que no importa qué es lo que sé durante el recorrido en el pasillo. Cuando entre en el momento de decisión voy a olvidarlo. Ya me doy cuenta. Entonces empezaba a correr y yo tenía claro lo que tenía que hacer en las escaleras para compensar todos mis errores anteriores. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Sé que lo voy a olvidar. ¿Qué voy a hacer para no fallar a pesar que lo olvide? No es qué voy a hacer para no olvidar. Ya sé que lo voy a olvidar. Pero ¿qué puedo hacer para no fallar a pesar que lo olvide? Entonces, mientras corría en el pasillo, hacia el otro extremo de la escalera, agarré un lapicero, un plumón, un marcador. Y en mi mano marqué 2 hacia arriba, o lo que sea que era la decisión, 2 hacia arriba. Y entonces llego a la escalera y olvidé todo. ¿Para dónde debe ser? ¿Para dónde debo ir? Y entre lo que mi confusión veo mi mano. Y decía 2 para arriba. Y empecé a dudar. ¿Será esto cierto? ¿Será una trampa? ¿Debería seguir esto? Pero no sé de dónde viene esto. ¿Debería seguirlo o no debería seguirlo? La ansiedad era terrible. Y decidí seguirlo. Así que hice el 2 para arriba. Y volvemos a entrar al pasillo y recupero la memoria y me doy cuenta que hice lo correcto. Porque confié en lo que había decidido en mis momentos de calma, en mis momentos de lucidez, en mis momentos de claridad. Confié
en el momento de caos y trauma y olvido y caos emocional, confiar en lo que había yo preparadome durante mi tiempo de calma. Entonces me sentí sumamente contento y empecé a correr otra vez, y otra vez yo tenía mi claridad. Ahora toca uno para abajo, y empecé a escribir en mi otro, borré y escribí uno para abajo, y llego a la zona de las escaleras, vuelvo a olvidarlo todo, y en mi desesperación veo la señal y dice uno para abajo. Y digo, no, ¿qué tontería es esta? No, debe ser 2 para arriba. Y subo 2 para arriba. Y entro al pasillo y vuelvo a darme cuenta. Ay, ¿por qué no confiaste? ¿Por qué no confiaste en lo que habías planeado cuando estabas bien? Tienes que prepararte para los momentos que vas a estar mal. Y es allí donde debes confiar en lo que tenías claro cuando estabas bien. Porque cuando estamos bien todo se ve con claridad. Pero cuando estamos mal, ya puedo yo saber que no voy a ver con claridad. Y allí debo tomar decisiones en la tormenta de la ceguedad. Entonces es allí donde debes confiar. En la tormenta debes confiar. Durante la tormenta debes confiar en lo que tenías claro antes de la tormenta, cuando no había tormenta. ¿Te acuerdas de lo que sabías cuando eras joven, cuando eras niño, cuando eras inocente? La primera vez que aprendiste algo, ¿cómo lo tenías clarísimo? Y luego de los temblores de la vida y los desaciertos y aciertos, ya piensas cualquier cosa, ya no confías en lo que sabías. Y se pierde. Ese sueño, y terminó el sueño, eso fue todo el sueño. Muy caótico, pero muy simple en logística. Ese sueño marcó mi vida para siempre. Me dio una lección clarísima de que es durante los tiempos de paz en los que debo fortalecerme y confiar en lo que estoy haciendo con Dios en mi vida, yo en su vida, y todo está bien. Porque cuando vengan los tiempos malos, y los tiempos malos vienen, y vienen con frecuencia y regularmente, allí voy a dudar, allí me voy a olvidar, allí voy a pensar otra cosa, allí no le voy a dar importancia a lo que sabía cuando todo estaba bien. Pero es justamente allí, en las épocas de caos y crisis, donde tengo que confiar en lo que sabía cuando estaba bien con Dios, cuando estaba en paz. Y eso es perseverar. Me sirvió muchísimas veces en la vida. Y he caído muchísimas veces en la vida también. Pero el sueño nunca pierde su intensidad dentro de mí. Me marcó tremendamente. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? El versículo 7, llena está tu boca de maldición y de engaños y de fraude, debajo de su lengua hay maldad e iniquidad. Su boca, estamos describiendo a los malos. Se sienta al acecho en las aldeas, en los escondrijos mata al inocente, sus ojos acechan al desvalido. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Yo soy el acechado, el perseguido, el inocente que me quieren matar o me matan. El desvalido, que soy pobre o miserable o de mala salud permanente y problemas, y encima me cobran, y encima me atacan, y encima me persiguen, encima me botan, me abusan. Esto es terrible, ¿no es cierto? Es un momento de caos y tormenta para uno. Acecha en lo oculto, el malo, acecha en lo oculto, como león desde su guarida, acecha para atrapar al pobre. Atrapa al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agazapa como el animal a punto de atacar, ¿no es cierto? Y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Todas estas representaciones de la maldad y de los malos son las potenciales amenazas de la vida que tengo yo, que todos tenemos. El peligro de un accidente en el vehículo, el peligro de un accidente caminando o que algo pase, el peligro de enfermedades, el peligro de financiero, de trabajo, de pérdida de trabajo, de traumas y de calumnias, y cuántos peligros hay. Mis relaciones, somos desdichados, y la maldad, el malo se agazapa y nos acecha siempre para agarrarnos. Esta vida está diseñada así. Juicio habrá para los que planean maldad, pero nuestra posición
Siempre estamos metidos en un terreno de amenazas. Esa es esta vida. Dicen en su corazón los malos: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro. Nunca lo verá. No verá mis maldades. Nadie sabe lo que estoy haciendo. Me conviene mucho. Dios no existe. Dios no es. No importa. Levántate y empieza el ruego. Esta ha sido la descripción de los malos hasta el versículo 11. En el 12 empieza el ruego. ¿El ruego de quién? De los desdichados. ¿Ok? Muchos desdichados. Inocentemente, utópicamente, pensando bien de la gente, me pongo a mí mismo y a los que nos interesa mejorar en la vida como en la posición de desdichados. Porque cosas pasan y nos agreden, ¿no es cierto? Ok. Entonces, ahora viene el ruego. Levántate, oh Jehová. Oh Dios, alza tu mano. No te olvides de los pobres. ¿Pobres en qué? ¿Solo dinero? En Hebreos, de los afligidos. Yo puedo ser pobre en relación conyugal, pobre en dinero, pobre en salud, pobre en profesión, pobre en inteligencia. Puedo ser pobre en cualquier aspecto, ¿ok? No te olvides de los pobres. Pero si yo no pienso que soy pobre, yo soy lo máximo. Yo soy mejor que... ¿Quién me va a decir que soy pobre en cualquier cosa? Y me defiendo y peleo. Bienaventurado el que se reconoce su propia debilidad, su propia carencia, falencia, porque al reconocerla es el primer paso de superarla. El reconocer tu debilidad es el primer paso para superarla. No significa que si la reconoces ya está superada, no, pero es el primer paso. Nunca la superarás si no la reconoces primero. Es el primer paso. Entonces no te olvides de los pobres. Es un buen ruego. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho: tú no habrás de pedir cuentas. Piensa que no va a haber juicio sobre él, el malo. Tú lo has visto, porque tú miras la maldad y la vejación, el daño, para dar la recompensa con tu mano. A ver, el ruego se volvió muy cortito, ¿no es cierto? Esto de acá. Para dar la recompensa. Recompensa suena positivo, pero la recompensa de la maldad es castigo, ¿no es cierto? A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Ahí está más parte del ruego. Más, continúa acá. Quiebra el brazo del inicuo y del malvado. Quiebra el brazo. No está literalmente pensando en ir y romperle el brazo. No. Es frustra los intentos de daño que tienen hacia mí. De esas personas malas, o esas situaciones malas, o esos peligros latentes. Quiebra su brazo para que no llegue a tocarme. Frústralo. Persigue su maldad hasta que no halles ninguna. Es un limpia todo delante de mi camino. Por favor, te ruego. ¿Dónde está? Levántate, oh Jehová, alza tu mano. Jehová es rey de eternidad en eternidad. Las naciones han desaparecido de su tierra. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Jehová es rey de eternidad en eternidad. Ok, eso sí. El reino de Dios, de los cielos, etc. Las naciones han desaparecido de su tierra. Supongo que es una referencia a los malos otra vez. Referencia a Sodoma y Gomorra. Desaparecieron. Dios puede hacer desaparecer lo que quiera. Al malvado, a la situación malvada, a la ciudad malvada, a una generación entera malvada. Ya lo ha hecho. El deseo de los humildes has oído, oh Jehová. Tú dispondrás de su corazón. No, tú dispondrás su corazón e inclinarás tu oído. Qué interesante. Hay una línea corriente de pensamiento que habla de la ley de la atracción.
tiene principios muy valiosos. Se ha llenado de bastante humo que no vale nada, todas las ideas respecto a la ley de la atracción. Pero algunas bases fundamentales son muy simpáticas, muy agradables y alinean a corregir tu forma de pensar. Y una de ellas dice, para que el universo te dé lo que quieres atraer, ¿no es cierto? Uno debe pensar que ya tiene lo que desea. Y por lo tanto uno debe sentir, porque la fuerza del sentimiento es más poderosa que el pensamiento mismo. Y eso lanza las vibraciones al universo para que el universo se ponga a trabajar a tu favor y te cumpla todo lo que sientes. Y debes sentir como que ya lo tienes. Alegrarte como que lo que deseas ya es una realidad. Es un hecho. No hay duda alguna. Me alegro entonces. Aún todavía estoy en mi desgracia. Pero ya me alegro porque va a ocurrir lo que deseo que ocurra. Ya lo vivo, ya lo siento, ya lo pienso, ya lo siento. Y de esto a mí me suena mucho a la fe. Y es un principio muy valioso. Y no estoy descartando el principio de esta ideología, no sé si llamarla ideología, pero esta idea de la atracción, de la ley de la atracción. Y tiene principios muy valiosos como esto que en las escrituras se llama fe. Y acá dice, el deseo, en versículo 17, el deseo de los humildes has oído. Habla en pasado, como que ya ocurrió, pero estoy rogando humildemente mi deseo. Es algo que todavía no pasa, pero estoy confirmándolo y sintiéndolo y agradeciéndolo como que ya pasó. Por lo tanto pasará. Más aún, sobre todo en los hechos de fe y espiritualidad, con el creador del universo. Esta idea de la ley de atracciones de hacer que el universo trabaje a tu favor. Cambia las palabras, el universo es Dios. De hacer que Dios trabaje a tu favor requiere una precondición de yo alinearme con Dios. Y si yo me alineo con Dios, ¿qué tengo que temer? ¿No puedo alegrarme ya de las cosas que van a ocurrir como si hubieran ocurrido ya? ¿No puedo yo ya quitarle peso a todas mis desgracias presentes porque sé lo que viene? Sea que venga ahorita, venga mañana, venga en los próximos 10 años o en la próxima vida. Va a llegar. ¿De qué tengo que preocuparme? Si estoy en este barco, en esta tormenta, pero estoy con el Creador en el barco. ¿Qué va a pasar? Aunque nos hundamos en las profundidades del mar, ¿qué va a pasar? Estoy con el Creador. Entonces ya me alegro, como si ya la salvación hubiera pasado. La salvación de mi problema, ¿no es cierto? Tú dispondrás su corazón. Ahora habla en futuro. Acá dice, el deseo de los humildes has oído, pasado, como que ya ocurrió. Ahora dice, tú dispondrás su corazón de los humildes, los harás proclives a ti, e inclinarás tu oído. Ha mezclado pasado con futuro. Es algo que todavía no pasa, pero ya siento como que pasó. Porque tú lo haces, ya lo has hecho, es como que ya lo hiciste. Y me alegro y nuestro corazón se dispone a ti y tú nos escuchas y ya ocurrió. Me siento como si ya hubiera ocurrido porque va a ocurrir, no hay ninguna duda al respecto. Y, oh sorpresa, ocurre. Ley de atracción, fe puesta en el orden correcto. Y 18, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a sembrar el terror el hombre de la tierra. A ver, acá hay una continuación del versículo anterior. El deseo de los humildes has oído, oh Jehová. Punto y coma. ¿Ok? Como pasado ya de algo que deseo. Tú dispondrás su corazón e inclinarás tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido. Tú dispondrás su corazón, supongo que hablamos de los humildes todavía, e inclinarás tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido. Juzgar al huérfano y al oprimido. Aquí ya no estamos hablando de un juicio negativo. Suponemos que al oprimido y al huérfano pobrecito que no tiene amparo, tu juicio será maravilloso. Y para los malvados que oprimen y dañan, tu juicio será terrible. Pero siempre es tu juicio. Entonces, acá, a ver, continuamos.
No puedo marcarlo. Hay una parte donde dice al juicio malo como premio, y al juicio bueno aquí lo dice como juicio. Bueno, no sé si fue aquí, pedir cuentas, recompensa, aquí está. Para dar la recompensa con tu mano. ¿Quién? Porque tú miras la maldad y la vejación para dar la recompensa con tu mano. Recompensa suena positivo, pero sabemos que es una recompensa, es negativo también. Un castigo es una recompensa consecuente al porqué, maldad y vejación. Y acá habla juicio al huérfano y oprimido. El juicio no necesariamente es castigo y prisión, sino también premiación y devolución y restitución por el juicio. Cada vez que un juez dictamina tú eres culpable y tú eres inocente, entonces ese es su juicio, para él castigo y para él premio o restitución por lo menos. Entonces no es una palabra negativa necesariamente la palabra juicio. El juicio será terrible para el malvado, el juicio será maravilloso para el que conoce a Dios, para el sufrido, para el bueno. ¿Qué es ser bueno? Solo hay uno bueno, Dios. Entonces el juicio será maravilloso si somos humildes, si nos acercamos a Dios, si conocemos a Dios, si aguantamos lo que nos toca, si sentimos como que ya nos bendijo cuando deseamos más su bendición. El juicio va a ser maravilloso. Y aún después de la muerte. Tenemos esta terca tendencia de pensar que esta vida es lo único que importa y la muerte define el final de las cosas. No, para nada. Bienaventurados los que mueren en nombre de Dios. Bienaventurados. ¿Cuál es la bienaventuranza de alguien que ya se murió? Es la obvia razón de lo que viene después. Porque no importa lo que he vivido y cuán malditamente miserable sienta que mi vida es, y me ensaño contra Dios porque me ha aplastado y me ha hundido, aún todos los que han sufrido más que todos y no han comprendido la terrible mano de Dios en sus vidas, aún ellos un día se darán cuenta y dirán gracias. Gracias por ese miserable proceso que tuve que pasar. El que no pueda yo decirlo ahora, gracias, es solo una evidencia de que no entiendo todavía. Todavía me carezco de comprensión, inspiración y entendimiento y conocimiento de Dios. Y tal vez nunca lo posea en este bloque de tiempo. Pero un día todos reconocerán que justamente ese momento más miserable fue una bendición oculta, tremenda, una demostración del amor de Dios. ¿Cómo puede haber una demostración de amor en una cosa terrible que ocurra? Y carezco de imaginación suficiente para hacer ejemplos de sufrimientos terribles, pero Dios es así, porque los pensamientos de Dios son tan altos que yo no los entiendo. Estoy tratando de juzgar algo de que no entiendo en base a mis 4 ideas que sí entiendo. Y siempre erraré. Este cuento de las huellas en la arena, viejísimo, conocidísimo y trillado, pero cuenta la historia de un hombre que muere y se presenta con Jesús. Y Jesús le dice, bueno, caminemos, vamos a ver cómo fue tu vida. Y caminan por una playa donde se ven 2 grupos de huellas, 2 parejas de huellas, ¿no? Una con 2 huellas, la otra con 2 huellas. Obviamente 2 personas caminando. Y ahí estaban viendo las huellas de 2 personas caminando. Y esa persona era el que acababa de morir, que está ahí mirando, y la otra huella era de Jesús. Y mira, hemos caminado juntos todos estos años de tu vida. Y de pronto vienen otras épocas en el transcurso de tus huellas, y vienen épocas terribles. Me acuerdo, esta fue la época en la que murieron mis padres. Y luego pasan otras épocas terribles. Y ven las huellas, ¿no es cierto? Y en otras épocas, esta fue la época donde lo perdí todo, o caí enfermo, o me asaltaron, o sufrí muchísimo. Y en todos los casos veía que las 2 huellas, durante los periodos terribles, se convertían en una sola huella. Una sola.
Y se acababa el periodo terrible y volvían a hacer 2 huellas. Y volvía un periodo terrible y era solo una huella. Y el hombre se dio cuenta de esto y le dijo: Señor, tú que has caminado conmigo toda la vida, ¿por qué en los momentos más difíciles de mi vida me abandonaste? Me dejaste solo, me dejaste cruzar este periodo terrible solo. ¿Por qué? Fue muy difícil, era cuando más te necesitaba. Y Jesús lo mira y le dice: esas únicas huellas que cruzan son mis huellas. Porque en esos periodos terribles yo te llevaba sobre mis brazos, te cargaba sobre mis hombros. Y ahí nos damos cuenta. Ahí nos damos cuenta. Un día llegará en que daré las gracias por cada experiencia miserable que creo haber vivido, porque entenderé. Porque Él vendrá a juzgar al huérfano y al oprimido, al pobre, vaya si no somos pobres, a fin de que no vuelva más a sembrar el terror el hombre de la tierra. ¿Imaginas cómo será esa vida prometida en la que no habrá más maldad? Mucho lo he pensado. Y mucho he jugado la idea de una sociedad con toda nuestra ciencia, tal cual como estamos hoy. Capacidades tecnológicas, industria, cadena de suministro, economías, políticas, y todo igual. Pero con una mentalidad de todos, 100%, honestos, limpios, buenos, sin sombra de maldad. ¿Cómo sería la sociedad? ¿Crees que los inventos mejores a los actuales serían aceptados? ¿O habrían problemas de monopolios y de economías y de no quiero que me quites el negocio? ¿Crees que los descubrimientos contra las enfermedades serían un problema? ¿Avanzarían o no avanzarían igualmente? Porque tenemos el monopolio de la farmacéutica que no quiere sanar a nadie sino mantenerlos enfermos para el negocio de la medicina. Las farmacéuticas, los petróleos, las energías, la política, los congresos, los senados, las presidencias, los sindicatos, todas estas estructuras sociales que siempre tienen intereses privados malvados, siempre, en algún rincón, y si no en todos los rincones. Imagínate todo eso sin maldad. ¿En qué se transformaría la humanidad? Número 1, desaparecerían miles, si no millones, de posiciones que existen solamente para sacar ventaja y provecho. Desaparecerían rapidísimo todos los problemas de la tierra, porque no habría delincuencia, no habría robo, no habría engaño, no habría abuso de ningún tipo. ¿Te imaginas generar una cadena de confianza entre todos para todos, donde se te pierde algo y lo recuperas inevitablemente, te lo entregan, todo es pro otros, hay confianza, no hay daño, no hay opresión, la tecnología crecería a una velocidad absurda, porque no habría intereses privados de mi beneficio personal, sino para el bienestar de todos, para el bienestar de todos. La política, ¿en qué se convertiría? La tecnología, ¿en qué se convertiría? La medicina, ¿en qué se convertiría? ¿Cómo sería una sociedad donde no se siembra el terror del hombre en la tierra? Y concluyo que así debe ser el milenio profetizado. No voy a entrar en ello ahora, pero concluyo que así debe ser. Y me cuesta comprender el nivel de gozo que puede ser vivir así. Y no es porque hay un Dios que si cometo un error me fulmina. Y qué miedo. No, eso no es ser bueno. Eso es comportarse bien, pero no es ser bueno. En el momento en que no me vigilan, se ve lo que realmente soy. Ser bueno. Muy bien. Son cosas que me hace pensar este capítulo. No necesariamente he hablado de estas cosas,
David ha hablado de los varios hechos de los inicuos, una descripción clara de cómo los inicuos o los de pensamiento malvado, de tendencia malvada, no tienen a Dios en sus mentes, en sus corazones, en sus vidas. Y siempre piensan que no hay consecuencia espiritual a sus actos. Dios no está en sus pensamientos de ellos. Pero Jehová es rey eternamente y para siempre. Él juzgará al huérfano y al oprimido. Es una forma de decir, restituirá a los víctimas de toda esta maldad. Restituir. ¿Cuándo vendrá el día de mi restitución? ¿Cuándo vendrá el día de tu restitución? Pero vendrá. Restitución merecida o restitución castigada. Vendrá. Ah, pero él es el malo. Él es el bueno. No. Yo era el malo. Yo era el bueno. Yo seré restituido. Seré juzgado. Para mi alegría o para mi tristeza. Muy bien. Este fue el capítulo 10. El Salmo número 10. Una reflexión de David, que no dice haber sido canción, pero es una reflexión, oración, ruego, por favor, levántate, oh Jehová, oh Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Nos vemos en el próximo capítulo.